Este domingo desde el Templo Monte de los Olivos. Hoy es el segundo culto después de unos días que nos dieron apertura para estar congregados en la casa de Dios, en el que estamos fuera de Él. Voy a invitarles, ustedes que están ahí en casa, para que nos dispongamos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Por cierto, después de escuchar este momento de adoración tan especial con el grupo de esta congregación, así es de que le invito para que abra su Biblia en el libro del Apocalipsis, el capítulo 20, versos 11 al 15. Esa es la porción de la palabra de Dios que estamos tratando o que estoy abordando. Vuelvo a repetir la porción bíblica. Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15. Búsquelo ahí en su casa y nos preparamos para leer una porción de las Sagradas Escrituras que sucederá en los días postreros y que se corre el telón sobre los días futuros y nos deja ver mucho de lo que va a suceder en el final. ¿Está listo para que leamos esta porción de la Biblia? Dice así de esta manera: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Después de esta lectura, la invito para que oremos, para que Dios me ayude y que la gracia del Señor esté sobre mi vida para hacer bendición a ustedes, estimada congregación, y a las personas con quienes se va a compartir esta predicación. Dios, me acerco a tu presencia para suplicarte en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo que tengas a bien ayudarme en este momento de la predicación. Pon la presencia del cielo sobre mi vida. Pon la unción de tu Espíritu Santo en mí. Úsame, Señor. Da destreza entre mis labios y mi mente. Da unción en mi boca para que tu palabra traiga una gran bendición a todos los que van a escuchar tu palabra en esta hora. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No todo se termina en la muerte, como lo expresé en el sermón pasado. Yo estoy tratando un tema que es muy importante: vida después de la vida. Es un juego de palabras. Es una conmutación, es un retruécano, porque alguien me dijo, debe ser vida después de la muerte. Al final dice lo mismo, vida después de la vida, y está registrado en algunas partes de las Escrituras, pero el que puntualiza más específicamente este tópico, este aspecto, es esta parte del libro de Apocalipsis en su capítulo 20, como lo hemos leído desde el verso 11 hasta el verso 15. Es muy interesante ver en este momento esas declaraciones donde va a haber una resurrección en los postreros días. Al final, te menciono que a la luz de las Sagradas Escrituras tenemos la pauta de dos resurrecciones, dos eventos de resurrección. La primera, de los que se acercaron y se entregaron a Dios en esta vida y se guardaron en los caminos de Dios. Esa será la primera resurrección. Esta que estoy leyendo ahora es la segunda resurrección, una resurrección para condenación. Y es interesante lo que menciona la Biblia. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y ante el trono de Dios, y los libros fueron abiertos para ser juzgados. Y luego fíjate lo que dice la Biblia: y el mar entregó los muertos que había en él. Esto no nos presenta mucho conflicto, mucho problema. Pero luego cuando dice, y la muerte y el infierno
entregaron los muertos que había en él. Cuando habla de la muerte, lo más contundente, lo más claro es que se refiere a los panteones. Pero cuando habla del infierno, ¿qué es lo que se va al infierno? ¿Qué es lo que está en el infierno? Estoy tratando en esta ocasión el tema vida después de la vida. Muy importante. Te voy a mencionar sobre los tópicos que abordaré sobre esta parte del libro de Apocalipsis en ese tema que acabo de anunciar. Número 1, el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versos 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Lo primero que tenemos que abordar aquí en estos momentos es sobre el gran trono blanco. La palabra trono aparece un promedio de 50 veces en el libro del Apocalipsis. Eso es lo que menciona el libro de Apocalipsis. Solamente en el libro del Apocalipsis aparece aproximadamente por 50 veces esa palabra. Pero veamos en esta ocasión lo que dice la Biblia. Vi un gran trono blanco. Esta es una declaración profética o escatológica. Habla de un juicio final para las personas inconversas. Inconverso nos referimos a aquellos que habiendo escuchado la palabra de Dios o no habiendo escuchado la palabra de Dios, o habiendo recibido un folleto o habiendo asistido a alguna ocasión a algún templo evangélico, escucharon la palabra de Dios y no le entregaron nunca su vida a Dios. A esos nos referimos, no convertidos, inconversos. Entonces, para ellos es este momento, este tiempo tan difícil. Entonces, cuando dice, y vi un gran trono blanco, es una declaración escatológica, profética para el final de este mundo, y será aplicado concretamente para las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón, que nunca se entregaron a Dios, nunca buscaron de Dios. Les recuerdo, para las personas que nos están escuchando, que en esta vida, mientras tú y yo tenemos vida, hay esperanza de que hagamos la decisión de rechazar a Dios o de entregarle nuestra vida a Dios. Te recuerdo, esto es decisivo, esto es importante. Lo que aquí te estoy leyendo es profético, es escatológico, va a suceder en los días finales. Los que se entregan a Dios y los que no se entregan a Dios. Especialmente te hago la pregunta, si te enfermaras de COVID-19 y no la libraras y mueres en ello, después de la muerte, ¿qué sucedería? Si no te has entregado especialmente a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice la palabra, te estoy mencionando. Esto va a suceder en los días futuros. Es una profecía para el final de los tiempos, para todos aquellos que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Por eso te recuerdo en estos momentos, mientras hay vida, hay esperanza. Ahorita estamos con vida tú y yo, y es el momento que te entregues al Señor Jesucristo. Te leo lo que escribió Juan. Juan escribió esta parte del Apocalipsis, pero te leo lo que escribió en su Evangelio, porque mientras hay vida, hay esperanza para que tú te determines a acercarte a Dios y entregarle tu vida a Dios. Porque no envió Dios a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado. Se abrirá o resucitará en otro tiempo. Pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa declaración es muy especial. Te menciono en esta ocasión cuando dice, y vi un gran trono blanco. ¿Quiénes estarán al frente de ese gran trono blanco? Porque habla de un juicio final. Los que no tienen a Cristo Jesús. Te he leído un pasaje que es apremiante, que tú lo entiendas a hoy y que le entregues tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Estoy tratando esa frase, vida después de la vida, en el momento de juicio, porque van a resucitar todas las personas. Los que murieron cerca de Dios o en los caminos de Dios resucitarán primero, y luego los que murieron sin Dios o que no aceptaron a Dios porque
sus obras eran malas y porque amaron más las tinieblas que la luz, van a resucitar. Ahorita te voy a leer un pasaje 1000 años después, y solo para enfrentar al que está sentado en el trono. El juicio del gran trono blanco es para los que nunca se acercaron a Dios. El apóstol Juan vio un gran trono blanco, por eso dice gran. La palabra gran, pues el griego viene siendo megán o mega. Tú has escuchado, o yo hemos escuchado esta declaración. Este es el trono de la majestad. No existe otro trono igual en la magnitud de poder y de gloria como este trono. El trono es de color blanco, leucón. Representa entonces, cuando estamos hablando, porque fíjate, dice grande, no hay otro como él. Nunca va a existir un juicio como este, nunca va a existir alguien que esté sentado en este trono como este. En su momento estaremos viendo quién es el que está sentado en ese gran trono, y luego dice blanco. Pudiera haber sido de otro color, pero dice blanco. Representa la pureza y la santidad, la justicia, y además representa también la gloria y la majestad de Dios. No hay otro trono como ese. Por eso Juan en esta revelación dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Este trono entonces representa sin duda el gran juicio, un juicio como jamás ha existido. Y el juicio este es para las personas que no se han acercado a Dios. La segunda frase o el segundo enunciado de Apocalipsis capítulo 20, el verso 11, al que estaba sentado en el trono. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en el trono. Aquí se hace alusión de forma directa a Dios, al carácter de Cristo, porque Dios planeó la redención y Cristo es el Redentor. Recuerda que el Señor Jesucristo hoy es el Salvador, pero el día de mañana será el juez justo. Así es de que esa es la realidad. Cristo ahorita es tu Salvador, puede ser tu Salvador. Si tú te entregas a Dios y te acercas a Dios y le pides perdón por tus pecados y le entregas tu vida a Dios a través del Señor Jesucristo, Cristo puede ser tu Salvador. Pero recuerda que el día de mañana será tu juez. Escucha lo que dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La pregunta es: ¿quién es el que está sentado en ese gran trono blanco? Aquí tenemos que hablar de la Santísima Trinidad para definir quién es el que está sentado. ¿Será Dios Padre? ¿Será Dios el Hijo? ¿Será el Espíritu Santo? ¿Quién es el que está sentado en el trono? Cuando hablamos de la Trinidad, es una comunión eterna. Así lo podemos definir. A la Trinidad hay que definirla como una comunión eterna, porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son eternos. No es que existan tres dioses, cada uno de ellos independiente el uno del otro, con existencias propias, cada uno por sí mismo. No es eso. Los tres operan en los mismos planes, metas y propósitos. La manera en el que el sentido más trascendente del vocablo que voy a abordar en estos momentos es que son uno. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Así que si el Padre es creador, redentor, santificador, soberano, omnisciente, omnipresente y omnipotente, también lo son el Hijo y también lo es el Espíritu Santo. Concretamente hablando, el Padre es preeminentemente el creador, sin embargo, el Hijo y el Espíritu Santo cooperan en dicha labor. El Hijo es preeminentemente el Redentor. No obstante, el Padre y el Espíritu Santo operan en la función de enviar al Hijo para que sea el Redentor o el Salvador de la humanidad. El Espíritu Santo es el santificador. No obstante, el Padre y el Hijo cooperan en dicha labor. Así es de que te vuelvo a preguntar: y vi un gran trono blanco, donde será el juicio de todos los pecadores. Y vi al que estaba sentado en él. ¿Quién es el que está sentado en él? Ya te mencioné algo que es muy importante. Si estamos hablando de un Dios trino, que es uno, no hay más. Entonces, si está sentado ahí en el trono, está sentado Jesús y también está el Espíritu Santo. Y además voy a llevarte a lo que dice la palabra de Dios. Mateo,
capítulo 25, el verso 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Así es de que donde está el Padre está el Hijo. Si el Padre es omnipotente, Cristo es omnipotente. Si Dios es soberano, Cristo es soberano. Si Dios está sentado en el trono, Cristo está sentado en el trono. Ya te leí esa porción bíblica. Entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo capítulo 25, verso 31. Pero sígueme, ahí en casa donde estás, abre tu Biblia en Juan capítulo 5, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Vámonos hasta el verso 26. Desde el verso 26 al 29. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y más los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. El que está sentado en el trono es el Hijo, es al que se le da la facultad de hacer el juicio de las personas que nunca se acercaron a Dios, que tuvieron tal vez familiares que son cristianos, que sus familiares cristianos oraron por ellos, pero ellos nunca se acercaron a Dios. Quisieron vivir su vida propia. Pensaron que la vida religiosa era perder el tiempo, o pensaron que acercarse a Dios más que la vida religiosa era perder el tiempo. Pensaron que eso era para otra clase de personas. Tal vez si eran jóvenes, pensaron que eso era para viejitos. Al que está sentado en el trono, Evis L. Carballosa dice esto: el evento de estar sentado en el trono sugiere que tiene el control de todas las cosas. El exitoso triunfo que obtuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario le dio la victoria absoluta sobre todas las fuerzas del mal y sobre todos los que creen que ahora tienen el poder. ¿Te acuerdas lo que dice Mateo capítulo 28? Toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y luego hay una declaración más, el tercer enunciado ahí en Apocalipsis capítulo 20, verso 11, delante del cual huyeron el cielo y la tierra. Significa que en el final, escucha bien esto, de delante del cual huyeron, del que está sentado en el trono, que es el Hijo de Dios, el que conquistó y le fue dado toda potestad en el cielo y en la tierra, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, significa que en el día futuro un nuevo cielo y una nueva tierra están en perspectiva. Esa es una gran declaración. Evis L. Carballosa, escribiendo sobre esto, dice: el cielo y la tierra que huyen delante del que está sentado en el trono son los que hoy conocemos. Estos serán destruidos de forma sobrenatural, serán reemplazados por cielos nuevos y una tierra nueva. El autor de la presente creación tiene todo el poder para hacerlos y desaparecerlos. Fíjate lo que dice la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Alguna ocasión leí que Dios es tan poderoso que tal vez lo que va a hacer, las dos posturas que hay sobre este aspecto, leí que tal vez Dios es tan poderoso que lo que va a hacer con la tierra y el cielo no es destruirlos en su totalidad. Es como lo que ha hecho y como lo de que dice Pablo, en una misma persona Dios puede transformarlo en una nueva persona. De modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Se refiere a una transformación. Esa es una declaración. Pero en esta ocasión, Evis L. Carballosa dice: significa que un nuevo cielo y una nueva tierra están en perspectiva. Y él dice: el cielo y la tierra que huyeron delante de él
son los que hoy conocemos. Estos serán destruidos de forma sobrenatural y serán reemplazados por un cielo nuevo y una tierra nueva también de forma sobrenatural. El que tuvo poder para hacer lo que hoy existe, tendrá poder para destruirlos y para hacerlos nuevos, porque para Él nada hay imposible. Por eso cuando hablamos de Dios decimos que es el Todopoderoso. Y cuando hizo toda la creación, hemos dicho que con su palabra lo hizo todo. Solamente declaró su palabra y lo hizo todo. El término que se aplica para hacer algo de la nada es ex nihilo, sacado de la nada. No necesitó de ninguna materia prima, solamente lo declaró y suscitó y se hizo el cielo y se hizo la tierra. Solo Dios tiene ese poder. Así es de que estoy tratando contigo en estos momentos vida después de la vida. Ya traté esa frase impresionante e importante del que está sentado en el trono blanco. El segundo punto que te voy a tratar sobre este tema de vida después de la vida es expedientes secretos. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20, el verso 12, tú lo tienes. Expedientes secretos. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Hay una versión de la Biblia, no es la Reina, lo que te estoy leyendo es la Reina Valera 60. Pero hay una versión de la Biblia que esa frase de grandes y pequeños dice importantes y menos importantes, de pie ante Dios. Y fíjate, expedientes secretos. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y luego te voy a llevar a Romanos, capítulo 2, el verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Estoy tratando el tema vida después de la vida. En este segundo punto, hablándote sobre expedientes secretos. Hay más de 8,000 millones de habitantes en el mundo, o cerca de 8,000 millones de habitantes en el mundo. Y para todos ellos, en el reino de los cielos, hay un registro impresionante de todas las cosas malas que hablan los hombres, de todas las cosas malas que hacen los hombres. Un día esos expedientes secretos van a ser abiertos para que el hombre sea juzgado. Cuando resuciten y que se presenten ante el gran trono blanco y que se les haga juicio, se van a abrir los expedientes secretos. Escucha, y los libros fueron abiertos. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que en ellos estaban escritas. Y luego si lo compaginamos con Romanos capítulo 2, verso 16, en el día en que Dios juzgará los secretos por medio del Señor Jesucristo conforme a su evangelio. Muertos, necros, se refiere a seres sin vida, alguien que exhaló su último aliento. Este sustantivo, cuando estamos hablando en estos momentos, se refiere a todos los que no tienen parte en la primera resurrección. Esta parte de la Biblia, los muertos, grandes y pequeños, importantes y menos importantes, se ven de pie delante del trono de Dios. Y vi a los muertos, importantes y menos importantes, de pie ante el trono de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y esos muertos que están ahora con vida son juzgados conforme a las cosas que están escritas en los expedientes secretos. Entonces, este pasaje se refiere, es un sustantivo que se refiere en esta ocasión a los que no tuvieron parte en la primera resurrección. Porque hay dos resurrecciones, según la palabra del Señor. Y permíteme leerte cuál es la primera resurrección. Es los que se han acercado a Dios. Quiero ser muy franco contigo, no los que han abrazado una religión. Yo respeto la religión que tú hayas abrazado si tienes una religión. Y si te sientes orgulloso por tu religión, pues lo respeto, lo admiro. Pero yo no estoy hablando en estos momentos de religión. Estoy hablando de una decisión que tenemos que hacer todos nosotros como criaturas con el Creador. De acercarnos y entregarle nuestra vida. De acercarnos y empezar a buscarle.
de acercarnos y moderar nuestra vida conforme a los principios y los valores que tenemos en su santa palabra, la Biblia. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios sobre la primera resurrección, porque hay dos. Yo no estaré en la segunda resurrección. ¿Tú en cuál resurrección quieres estar? Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Esto lo patentizó Pablo, un gran hombre de Dios. Lo escribió bajo la revelación del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La pastora predicó en las Sagradas Escrituras, a la muerte se le define como un sueño, pero se habla de muerte. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o de los que murieron, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, Pablo está diciendo, yo no te estoy hablando de una religión o lo que dice una religión, ni te estoy hablando de lo que yo pienso. Yo te estoy hablando en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera resurrección. Resurrección número 1. Y los muertos en Cristo, o sea, los que se acercaron a Dios, los que le entregaron su vida a Cristo, los que le pidieron perdón a Cristo por sus pecados, los que le entregaron su vida a Cristo y hubo una nueva transformación, hubo un cambio, son nuevas criaturas y empezaron a moderar y a dirigir su vida, no con una religión, a dirigir su vida con la palabra del Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Así que yo te pregunto, ¿en cuál resurrección te gustaría estar? Esa primera resurrección habla de un tribunal de Cristo, no del juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco es para todos los que mueren lejos de Dios y sin esperanza, en sus delitos y en sus pecados, y haciendo maldades, y siendo unos perversos perfectos, y siendo unos bandidos o unos pillos de 7 suelas. Entonces, para ellos es el juicio. Para los que se acercan a Cristo, es esta primera resurrección y es el tribunal de Cristo, y habrá unas bodas del Cordero, como se menciona. Pero aquí estamos en estos momentos con los que no resucitaron en esta resurrección, con los que se levantan en el día final, después de 1000 años. Ahorita, más adelante te voy a leer en el libro del Apocalipsis el tiempo que transcurre, porque lo menciona, y es literal lo que se menciona ahí en esta ocasión en el libro del Apocalipsis. Grandes y pequeños. Y vi, dice, y los libros fueron abiertos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante del que está sentado en el trono. Empieza el juicio. Importantes y menos importantes. Esta es una figura de dicción. Se usa para indicar que en el juicio del gran trono blanco, de los que no se acercaron a Dios, no habrá diferencias entre las categorías sociales. No, ni media, ni baja, ni alta. No habrá diferencia. Nadie es tan importante en el juicio del gran trono blanco para estar exento de ese juicio. Y nadie es tan pequeño o tan insignificante para que ese juicio le sea inapropiado. Viene el juicio. Se abren los expedientes secretos. Ahí Dios va a sacar todas las faltas. Y fíjate la declaración tan contundente de Romanos capítulo 2, el verso 16, en el día en que Dios juzgará en Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esa será una situación muy compleja y muy difícil. Es interesante que nos acerquemos al Señor de pie ante el trono de Dios. Evisé de Carballosa sobre esto dice: el hecho de estar de pie delante del que está sentado en el trono significa que ha sido resucitado para ser juzgado.
Entonces, aquí estamos hablando de una segunda resurrección, de la resurrección de los muertos en el pecado, de los que murieron lejos de Dios, en contraste con la primera resurrección. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 20, versos 4 y versos 5. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, los que mueren en el pecado. ¿En cuál resurrección estás tú? Nuevamente te enfatizo, te admiro y te respeto si tienes una religión, pero la decisión más trascendente, más importante en tu vida, es si te acercas a Dios como tu Creador, a Dios como tu Padre Celestial, a Dios como el que planeó la redención y la salvación y el perdón de tus pecados, cuando mandó a Jesucristo su Hijo a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. La primera resurrección es para vida. La segunda resurrección es para muerte o condenación eterna, es decir, cadena perpetua en el lago de fuego. Están de pie porque en breve escucharán el veredicto divino, donde son juzgados y son condenados. Expedientes secretos, vida después de la vida de toda la humanidad. Como ya mencioné, de los 8,000 millones casi de habitantes que hay, de toda la humanidad, de toda tribu, de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, de todo estrato social, media, baja y alta, dice, grandes y pequeños, importantes y menos importantes. Nadie, si no se ha acercado a Dios, se escapará en ese momento. Los libros fueron abiertos. Literalmente, tropicalizando la palabra en aquel tiempo, los pergaminos o los rollos fueron abiertos, pudiéramos decir. No era algo así encuadernado como tenemos ahora esta Biblia. Porque Dios tenía que revelarse en ese tiempo, en el paradigma o en la cosmovisión o en la amplitud de su conocimiento que tenían, tenía que revelarse. Dios tenía que tropicalizar la palabra o la revelación conforme a el entendimiento que tenían aquellos hombres. Pero solamente te digo, si los hombres han inventado la computadora y en la computadora puedes guardar los expedientes de muchas personas. Aquí se habla de libros, pero te aseguro que si el hombre ha tenido esa capacidad de inventar la computadora en el cielo, habrá algo similar o mucho más grande que unos rollos, que un libro encuadernado o que unos rollos como se lo reveló a Juan. Habrá algo mucho más grande que lo que el hombre ha inventado, donde están los expedientes secretos y a Dios no se le pasa nada. Y te voy a mencionar algo, ni siquiera los pensamientos, los malos pensamientos, ni siquiera eso. Por eso es tan importante que entiendas que debes acercarte a Dios y entregarle tu vida a Cristo Jesús y entregarte a Dios y empezar a buscar a Dios. Los expedientes serán abiertos, literalmente. Entonces se habla de libros y se habla de rollos conforme al paradigma de aquella gente. Tropicalizó el mensaje, pero te aseguro que si el hombre ha inventado la computadora donde se pueden almacenar todos los archivos y todos los expedientes, lo que Dios ha de tener ahí en el cielo es mucho más grandísimo que todo ello, y a Dios no se le escapa ni una sola falta. Los libros fueron abiertos, ellos contienen los expedientes secretos de todos los que no buscaron a Dios y no se entregaron a Dios. Los libros fueron abiertos, ellos contienen todas las evidencias que el tribunal necesita para procesar y juzgar a cada hombre que no se ha acercado a Dios mientras tiene vida. Les recuerdo que los pecados registrados en esos expedientes secretos son el factor decisivo para determinar el destino eterno de quienes son juzgados. Son decisivos, pero les recuerdo que aparte de eso, el factor más decisivo es lo que hicieron las personas
o lo que hacen las personas cuando escuchan hablar de Jesús como el Salvador y como el que quiere perdonar sus pecados y el que los quiere reconciliar con Dios. Eso es decisivo. Todos los pecados que han hecho todos los mortales de todos los tiempos, todos los ultrajes que han hecho, homicidios, robos, todo lo que han hecho todos los mortales, todas las maldades que han hecho, eso es decisivo cuando se abren los expedientes secretos para ser condenados. Pero la falta más grande entre todas esas faltas es lo que hicieron las personas, los contemporáneos de Jesús, lo que han hecho las personas cuando escuchan hablar de Jesús, lo que han hecho ustedes que tienen un familiar cristiano y que les ha hablado mucho de Jesús y que ha llegado el momento que le dices, ya cállate, ya me desesperaste con eso, no quiero que me hables de eso. Lo que han hecho, ese es el pecado más grave. Escucha lo que dice Juan capítulo 3, el verso 18 y el verso 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué serio? Recorre por tu mente cuál de las faltas que cometen los mortales o los pecados que cometemos los hombres se te hace la más grave. Pues de las faltas más graves que tú conoces y que tú las puedes calificar y decir, no, esto no tiene nombre, esto no tiene perdón. Escucha bien, lo que no tiene nombre y lo que no tiene perdón es la falta, lo que hacen las personas con Jesucristo como su Salvador. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Expedientes secretos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida se menciona por lo menos 5 veces en el libro de Apocalipsis, en 3:5, en 13:8, en 17:8, en 20:12 y en 21:27. El libro de la vida se menciona por lo menos 5 veces en el libro del Apocalipsis. Pero aquí tenemos algo muy importante. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que buscaron a Dios, de los que le entregaron su vida a Cristo Jesús, de los que recibieron a Jesucristo como su Salvador y de los que normaron su vida y su criterio y su estilo de vida y hicieron de Dios y de las Sagradas Escrituras una forma, un estilo de vida, un método de vida y aplicaron siempre todos los valores que están en la palabra del Señor. Ahí son los que están inscritos en el libro de la vida. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué se abre el libro de la vida en el juicio del gran trono blanco? Si hace más de 1000 años que se pasó lista de los que están en el libro de la vida, ¿por qué se abre? Se abren todos los expedientes secretos y junto con los expedientes secretos se abre el libro de la vida en el juicio del gran trono blanco. ¿Por qué se abre aquí? Esto es para que los que están de pie delante del que está sentado en el trono vean que sus nombres no están inscritos en dicho libro y por lo tanto no le pertenecen ni a Dios ni a Jesucristo. La vida eterna con Dios no es para ellos, porque no le buscaron aquí cuando estaban en vida. Estamos hablando después de que resucitaron. Y la pregunta sigue, ¿por qué se abre aquí en este momento? Si ya se pasó lista de todos los que servían al Señor. Y ya hice la respuesta, obtení la respuesta. Lo más seguro es que para que todos los que están juzgados, porque nadie se escapará, ni los importantes, ni los menos importantes. El juicio es para todos. Entonces nadie se escapará para que vean que sus nombres no están inscritos ahí en el libro de la vida. Escucha esto que te voy a mencionar. Lo más seguro es que en aquel día algunos insistirán y alguien le dirá, Señor, busca bien. Ahí debo estar escrito. Ahí debe estar mi nombre inscrito en el libro de la vida. O permíteme buscar mi nombre. ¿Sabes? Tal vez le va a decir a aquella persona, mi mamá era muy cristiana. Y aunque yo nunca busqué a Dios, nunca me acerqué a Dios, mi mamá era muy cristiana y lloraba mucho por mí. Búscale o déjame buscar. Yo casi creo que por ahí estoy escrito. Tal vez otra persona
Le diga a Dios: Señor, yo estoy seguro que yo estoy ahí inscrito en ese libro de la vida. Mi papá era pastor, era buen pastor. Yo soy hijo de pastor. Mi papá era un gran pastor. Búscale, o dame la oportunidad de buscar. Y lo más seguro es que no faltarán aquellos que le dirán: Señor, yo fui muy usado por ti. Yo debo estar inscrito en ese libro. Yo fui usado grandemente por tu poder y fui de bendición a muchas personas. Yo debo estar ahí en ese libro. Fíjate lo que les va a decir el Señor. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Échale a eso. No es que tengas una religión. La religión no te va a ayudar ahí. Quien te va a ayudar es Dios. Si tú te guardas en Dios y guardas la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sus nombres no están aquí inscritos en el libro de la vida. Estoy tratando, amigo y hermano que nos escuchas, el tema vida después de la vida. Te voy a tratar el tercer punto, en vida después de la vida, la muerte de la muerte. Juego de palabras. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. La muerte, la muerte. Un día va a ser el funeral de la muerte. ¿Sabías tú esto? Y yo no voy a estar ahí, en el funeral de la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte entró en este mundo por la desobediencia de Adán y de Eva. Quedamos reducidos a muerte. Y desde entonces la muerte es la más grande igualadora. Pero un día se le acortará su trabajo, se acortará su función, se terminará. En ese momento de vida después de la vida, la muerte terminará su función y el diablo, el infierno, terminarán su función. Escucha esto. Escatológicamente hablando, la muerte y el Hades, que en griego viene siendo Thanatos y Haideis, eso viene siendo la muerte y el infierno. Son lanzados al lago de fuego. El lago de fuego es el infierno, pero mega grande. Archirremega grande, grandísimo. Eso viene siendo. El lago de fuego es una figura de dicción con el fin de ayudar lo limitado de nuestro entendimiento humano para comprender la magnitud de ese castigo. La muerte. Edith L. Carballosa dice: la muerte es el postrer enemigo a vencer. Aparece en escena a partir de la caída de Adán y Eva. Un día se llevará a cabo el funeral de la muerte. Yo no estaré ahí. Escucha lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 15, versos 25, 26 y luego vamos al 54 y al 55. Porque es necesario que Él reine hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esta es la muerte segunda. Si hablamos de muerte, si definimos la muerte como separación, esta es la separación eterna entre el creador y criatura. La muerte significa más que la sensación del proceso de vida. Vivir es estar con Dios. La muerte es la separación absoluta de Dios. Quiero leerte este comentario
de Monk. Él dice, el último vestigio de la hegemonía ilegal del pecado es lanzado dentro del lago de fuego. El lago de fuego indica que no solamente lo severo del castigo le espera a sus enemigos y viene toda la justicia y toda la derrota final de Satanás y los demonios de los enemigos de Dios. Porque fíjate lo que dice, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Querido amigo, querido hermano, esto es muy interesante, que entendamos esto y que veamos esta última parte, la muerte de la muerte y el fin de Satanás, de la hegemonía de lo que es el pecado. Tendrá su fin, ya no está lejos. Estamos viendo en estos últimos días acontecimientos y manifestaciones como nunca las habíamos visto. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor, que la muerte y el infierno van a ser lanzados al lago de fuego. Fíjate lo que dice la Biblia en Apocalipsis, el capítulo 20, el verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y esto es extremadamente horrible, porque los que son lanzados ahí, cuando los muertos en el pecado resucitan, van a ser lanzados y van a estar en el lugar exactamente donde está Satanás y los demonios. Porque el infierno y el lago de fuego fueron para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, verso 41. Entonces diré también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Qué importante es saber que Dios se interesa en ti, se interesó en mí. Y yo entendí que llegó el momento que debería entregarle mi vida a Dios. Amigo que me estás escuchando, hermano en la fe, yo tengo bien clara la fecha cuando me entregué a Dios. Tenía solo 15 años. Fue el 25 de febrero del año de 1972. Había una campaña en mi templo. Asistí a esa campaña. El mensaje que estaba dando el evangelista, quien ni siquiera me conocía, porque él iba de Veracruz, ni siquiera me conocía, yo jamás lo había visto, él tampoco, predicó un mensaje que parecía que describía parte de mi vida. Pero tenía tanta gracia y tanta unción el hombre en su vida, que lo que decía parecía que se introducía por mis oídos y iba hasta lo profundo de mi corazón. Ese 25 de febrero del 1972 yo pasé al altar cuando él hizo el llamamiento. Recuerdo que le entregué mi vida a Dios. Todo lo que yo recuerdo que le dije a Dios, perdóname, yo estoy lejos de ti y soy un pecador. Y Dios empezó a trabajar con mi vida en ese momento. Duré un gran tiempo ahí en el altar y cuando me levanté de ese altar me levanté siendo otra persona. Es una bendición predicarte en esta ocasión. Estoy hablando de vida después de la vida. Habrá 2 resurrecciones. Yo soy parte de la primera. Estoy peleando por ser parte de la primera. No me voy a doblar, no me voy a vencer. Debo ser parte de la primera. Ahorita el COVID-19 está cobrando muchas vidas. Muchos están muriendo. Y los conocedores y los entendidos y los familiares de los que han perdido un ser querido, cuando se les agota la respiración, dicen que es algo muy horrible. Pero lo más horrible no es que mueras, lo más horrible es morir sin Dios, morir sin Cristo. Han muerto personas que no tienen a Dios en su corazón, lejos de Dios, en sus delitos y pecados, pero también ya han muerto cristianos y han muerto pastores. Y se han ido a lugares distintos. El que muere en Cristo Jesús, enseguida, como te lo dije en el sermón pasado, vida después de la vida, está en el seno de Abraham, está en la presencia de Dios. El que muere sin Cristo Jesús va al lago de fuego, va al infierno, en pequeño, pero va al infierno. Y después de ahí será levantado para ser juzgado en los expedientes secretos donde está todo. Pero el pecado más grave es qué es lo que hiciste de Jesús cuando tú escuchaste hablar de Jesús.
Vamos a terminar en estos momentos con una oración. Quiero invitarles para que se pongan de pie. Este mensaje no es para infundirte temor, para infundirte miedo. Es para hablarte de una realidad. Si el COVID nos llevara, si no estás en Cristo Jesús, tal vez tú no puedes expresar lo que expresamos los que estamos en los caminos del Señor. Y si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Sea que vivamos o que moramos, somos del Señor, somos de Dios. ¿Quieres ponerte de pie y vamos a orar en esta hora? Gracias por este mensaje de tu palabra. Es muy fuerte, Señor, yo lo sé, lo entiendo.